al 793B en la línea Caterpillar de camiones de obras. El peso bruto máximo de la máquina sigue siendo 376.820 kilogramos, igual que el 793B. Para un rendimiento máximo de acarreo, el 793C está equipado con el motor Caterpillar 3516B, con una clasificación bruta de 2.300 caballos de fuerza, comparado con los 2.160 caballos del 3516 en el 793B. Las presiones de inyección de combustible, que son 22% más altas que la generación anterior de motores 3500, proporcionan un quemado de combustible más completo y eficiente, reduciendo los niveles de humo y de emisiones. Esta presentación se divide en 3 segmentos para facilitar la visualización. Son los siguientes: la cabina de operador, que incluye los controles del operador y el sistema de administración de información vital, VIMS, con administración de producción. Una importante herramienta de servicio disponible para estos camiones es el técnico electrónico Caterpillar, o ET. El ET es un sistema de diagnóstico y de información de base computacional que puede ayudarle a agilizar el proceso de servicio. El tren de fuerza, que incluye el motor, el convertidor de par, los engranajes de transferencia, la transmisión, el control de la transmisión programable electrónico, el diferencial y los mandos finales. Los sistemas de la máquina, que incluyen el sistema de la dirección, de levantamiento, de aire, de frenos, de remolque, el control del retardador automático ARC y el sistema de control de la tracción, CTS. Comencemos con la cabina del operador. La cabina del operador en el 793C está diseñada para proporcionar control total de la máquina en un ambiente cómodo y productivo. Todos los controles, palancas y medidores están diseñados y situados para obtener una productividad máxima. El tablero de instrumentos incluye el sistema de administración de información vital, que informa al operador del estado de la máquina. Directamente detrás del volante de la dirección está el módulo de 4 medidores y el módulo de velocímetro-tacómetro, los cuales son 2 de los componentes de salida del VIMS. Encima de los módulos de 4 medidores y de velocímetro-tacómetro hay varios indicadores que se iluminan. Estos indicadores incluyen las señales de giro a la izquierda y a la derecha, la luz del indicador de luces altas, la luz de acción y la luz de freno conectado. A la derecha está la pantalla de VIMS y el teclado. La palanca de retardador del freno y la del freno secundario están directamente detrás del volante de la dirección para facilitar su operación. Justo debajo del módulo de velocímetro-tacómetro está el interruptor de activación-desactivación del control del retardador automático. Este interruptor es usado por el operador para activar o desactivar el sistema ARC. Ubicado a la derecha del asiento del operador está la consola central. En la parte delantera de la consola central está la palanca de cambios de la transmisión. El interruptor junto a la palanca de cambios de la transmisión es el interruptor de la luz de retroceso. En medio de la consola central hay 2 bancos de interruptores. En la fila superior, los interruptores de izquierda a derecha son el interruptor de reserva del acelerador, que aumenta la velocidad del motor a 1.300 revoluciones por minuto si el módulo de control electrónico, o ECM, detecta que la señal del sensor del acelerador es inválida.
El interruptor manual del auxiliar de arranque con éter, que permite al operador inyectar éter de forma manual si la temperatura del aceite y del refrigerante del motor son inferiores a 10 grados Celsius o 50 grados Fahrenheit, y si la velocidad del motor es inferior a las 1200 revoluciones por minuto. El interruptor de la llave de contacto, que se usa para arrancar la máquina, y el interruptor del sistema de control de la tracción, que se usa para probar el sistema. La fila inferior de interruptores incluye el interruptor del freno de estacionamiento, el conmutador del limpia lavaparabrisas, del encendedor de cigarrillos y el interruptor de desconexión del freno de estacionamiento, que se usa para desconectar el freno de estacionamiento cuando se remolca la máquina. El orómetro de servicio se encuentra junto al tablero de interruptores en la consola central. En el tablero, encima de la cabeza del operador, hay varios interruptores de luces. Estos interruptores incluyen las luces delanteras, de estacionamiento y traseras, las luces del tablero, la luz interior de la cabina, la luz de la escalera delantera y las luces para niebla. A la izquierda del asiento del operador está la palanca de levantamiento. Las 4 posiciones son levantar, fija, libre y bajar. El sistema de levantamiento del 793C es diferente del de otros camiones porque se controla electrónicamente. Se explicará con más detalles en la sección del sistema de levantamiento de esta presentación. El Sistema de Administración de Información Vital, BIMS, recibe señales de entrada de sensores en toda la máquina y también se comunica con otros módulos de control en la máquina. El BIMS proporciona al operador y al técnico de servicio una información completa del estado actual y anterior de todos los sistemas de la máquina. Los 4 parámetros controlados por el módulo del grupo de 4 medidores son: temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite de los frenos, presión de aire del sistema y nivel de combustible. En el módulo del velocímetro tacómetro, la velocidad de desplazamiento se muestra en la pantalla de 3 dígitos. La pantalla de velocidad real consiste en 2 dígitos que indican la marcha real de la transmisión en esos momentos. El dígito izquierdo indica la velocidad real, mientras que el dígito derecho indica el sentido de marcha seleccionado. El tacómetro indica las revoluciones por minuto del motor. El módulo del centro de mensajes consiste en un indicador de alerta, un medidor universal y una ventana de pantalla de mensajes. Debajo del módulo del centro de mensajes está el teclado de BIMS, el cual es usado por el operador o por el técnico de servicio para acceder a las diferentes pantallas de información que el BIMS puede mostrar. El BIMS tiene 3 niveles de advertencia diferentes que alertan al operador cuando existe un estado anormal de la máquina. El indicador de alerta destella cada vez que se presenta una advertencia de nivel 1, 2 o 3. Una advertencia de nivel 1 hará que el indicador de advertencia destelle. No es necesaria la acción inmediata por parte del operador, pero se debe revisar esa condición al final del turno de trabajo. Una advertencia de nivel 2 hará que la luz de acción destelle junto con el indicador de alerta. Este nivel indica que la operación de la máquina debe cambiarse o que se debe hacer mantenimiento. Una advertencia de nivel 3 añade una alarma de acción a la luz de acción y al indicador de alerta. El operador debe parar inmediatamente la máquina en un lugar seguro. La luz de servicio azul en el parachoques delantero de la máquina estará encendida constantemente cuando se active cualquiera de las 3 advertencias. Esta luz indica al personal de servicio
que la máquina necesita servicio. La porción del medidor universal del módulo del centro de mensajes muestra varios parámetros controlados por el BIMS, presionando la tecla Medidor en el teclado. Algunos de los parámetros que el medidor universal puede mostrar son las revoluciones por minuto del motor, la temperatura de salida del convertidor de par, las presiones del sistema de la dirección y las temperaturas del aceite de los frenos. La ventana de la pantalla de mensajes, abajo, en el módulo del centro de mensajes, muestra varios tipos de información de texto para el operador o el técnico de servicio. Usando el teclado BIMS, el operador o el técnico de servicio pueden llevar a cabo varias funciones BIMS. Estas funciones incluyen activar o desactivar el registrador de datos de BIMS, efectuar una calibración de la carga útil, activar o desactivar el sistema de lubricación manual, reconocer los y o sucesos de la máquina, ver las estadísticas de sucesos, cambiar el idioma usado en el texto y cambiar las unidades al sistema métrico. Se pueden llevar a cabo varias operaciones de servicio utilizando el software de BIMS y un computador portátil. Algunas de estas operaciones son transferencia de datos, vista de los datos en tiempo real, transferencia de una configuración de la máquina y asignación de números de serie y de equipo. El sistema BIMS en el 793C también está equipado con el sistema de administración de producción. La finalidad del sistema de administración de producción es pesar, registrar y mostrar el peso del material que se está cargando en la máquina. El sistema mantiene también un registro de cada ciclo que puede ser transferido y analizado por el software de BIMS. El sistema de administración de producción es controlado por el módulo principal de BIMS. Varios componentes de entrada suministran información al módulo que activa entonces los componentes de salida. El teclado de BIMS se usa para activar o desactivar la función de administración de producción. Los componentes de entrada principales para el sistema de administración de producción son los sensores de presión de los amortiguadores. Hay un sensor en cada uno de los 4 cilindros de la suspensión. Estos sensores proporcionan señales de entrada al módulo de control que indican las presiones de los cilindros. El sensor de la palanca de levantamiento es otra entrada al sistema de administración de producción. Al moverlo a una posición de levantamiento, el sensor de la palanca de levantamiento avisa al sistema de administración de producción que comience un nuevo ciclo de registro. El sensor de velocidad de salida de la transmisión no es una entrada directa en el sistema de administración de producción. La señal viene del control EPTC2 a través del enlace de datos CAT para informar al sistema de administración de producción que la máquina está en movimiento. Los dos componentes de salida del sistema de administración de producción son la pantalla del centro de mensajes, que muestra al operador el peso en toneladas de la carga útil, y las luces de señales exteriores. Las luces de señales exteriores están montadas en los dos lados de la máquina y son usadas por el operador del cargador para determinar cuándo se ha terminado de cargar la máquina. Hay 2 luces exteriores, una luz roja y otra verde. La luz verde se enciende después de que la primera carga del cucharón se ha vaciado en la máquina. La luz roja destella cuando la siguiente carga del cucharón alcanzará por lo menos un 95% de una carga completa, y se enciende continuamente cuando el peso en la máquina está a 95% o más de una carga completa. El CAT ET
está diseñado para funcionar en un computador personal usando Microsoft Windows o Windows 95. El CAT-ET puede funcionar como un programa Windows por sí solo o puede hacerse funcionar desde el sistema de información de servicio usando el sistema de operación OS2 de IBM. El CAT-ET tiene todas las funciones del programador analizador de control electrónico y más. Para obtener una lista del equipo necesario para conectar un computador portátil a la máquina, consulte el folleto Técnico Electrónico Caterpillar Forma NEHP 5614. El ET proporciona una cantidad de funciones que incluyen pantalla del estado del motor, vista de los diagnósticos activos, vista y borrado de los diagnósticos registrados, vista de los sucesos donde hubo irregularidades y que fueron registrados por el ECM, vista y cambio de parámetros, obtención automática de la identificación y de los identificadores de versión del ECM, realización de pruebas de diagnóstico, realización de calibraciones, obtención de los totales del motor para el combustible usando y el uso de éter. Comencemos por el botón de estado. Este botón permite al operador ver una variedad de parámetros actuales del motor. Estos parámetros incluyen las revoluciones por minuto, las lecturas del sensor de presión de la salida del turbocompresor, temperatura del refrigerante, presión de refuerzo y muchos otros parámetros. Los parámetros se ven en grupos por omisión o en grupos seleccionados por el operador. Los códigos de diagnósticos activos en un sistema electrónico se muestran en la casilla de la lista de códigos activos. Estos códigos indican las fallas que han ocurrido desde que se energizó por última vez el sistema electrónico. Los códigos se muestran con un número y con un nombre de código. Para ver todos los códigos de diagnóstico, desde que se borró por última vez el registro de los códigos de diagnóstico de los sistemas electrónicos, apriete el botón de Códigos registrados. La lista muestra los siguientes componentes de los códigos de diagnóstico. Nombre del ECM. Horas de reloj del diagnóstico ECM. Número de código. Descripción del código. Número de sucesos. Hora ECM del primer suceso. Hora ECM del último suceso. El ET puede borrar las fallas del registro de códigos de diagnóstico. Cuando se instala un ECM o un sensor nuevos, a menudo es necesario calibrar el ECM al nuevo componente. En el menú de herramientas se halla la función de calibración. El ET efectuará las funciones necesarias para completar la calibración. Cuando se instala un ECM o un sensor nuevos, a menudo es necesario calibrar el ECM al nuevo componente. En el menú de herramientas halla la función de calibración. El ET efectuará las funciones necesarias para completar la calibración. La pantalla de resumen ECM indica los datos de registros, tales como identificación del vehículo, número de serie del motor, número de serie del ECM, número de pieza del módulo de personalidad, fecha de edición del módulo de personalidad, nivel de cambio del módulo de personalidad, número de identificación de los controles, número de identificación de la aplicación. Finalmente, cuando se selecciona configuración, aparece una pantalla que muestra la configuración del ECM con los parámetros del cliente y del sistema que se pueden cambiar. En este segmento veremos los principales sistemas de la máquina, comenzando con el motor y siguiendo con el flujo de potencia y pasando por todos los componentes principales. Los principales cambios entre el motor 3516 al 3516B incluyen
El módulo de control electrónico de administración del motor diésel avanzado, ADEM2, de segunda generación. Este control puede reconocerse por dos conectores de 40 clavijas frente a un conector de 70 clavijas del modelo anterior. El sensor de presión atmosférica está ahora detrás del módulo de control electrónico, o ECM. Antes estaba en el compartimiento detrás de la cabina. La presión de aceite del motor y la restricción del filtro de aceite son controladas por dos sensores de presión de aceite en la base del filtro de aceite. Un interruptor de flujo de refrigerante controla el flujo de refrigerante. La prelubricación del aceite del motor es controlada por el ECM del motor y de la transmisión. La inyección de éter es controlada por el ECM del motor. La velocidad variable del ventilador también es controlada por el ECM del motor. Se usan dos sensores en el turbocompresor para medir la temperatura del escape. Se usa un sensor de presión del cárter para medir la presión del cárter. Un sensor de la temperatura del postenfriador controla la temperatura del postenfriador trasero. La restricción del filtro de combustible es controlada y esta señal de entrada es enviada al ECM del motor. El nivel de aceite del motor es controlado por un interruptor en el colector de aceite. Se utilizan dos sistemas de enfriamiento del motor separados en el 793C. Uno es el sistema de enfriamiento de las camisas de agua y el otro es el sistema de enfriamiento del postenfriador. Estos dos sistemas no están conectados. Cada sistema tiene su propio indicador del nivel de refrigerante y su tapa de llenado, ubicada en el tanque de derivación. El tanque de derivación se encuentra en la plataforma principal, fuera de la cabina. Hay un sensor de nivel de refrigerante a cada lado del tanque de derivación para controlar el nivel de refrigerante de ambos sistemas de enfriamiento. Los sensores de nivel de refrigerante. La bomba de agua del sistema de enfriamiento del agua de las camisas se encuentra en la esquina delantera derecha del motor. El refrigerante fluye desde la bomba de agua, pasa por el interruptor de flujo del refrigerante, por los enfriadores del aceite del motor, del aceite hidráulico y del aceite de la transmisión hasta llegar al bloque del motor. El refrigerante fluye a través del bloque del motor a las dos culatas y luego se va a la caja del termostato. El refrigerante frío es enviado de vuelta a la bomba a través de la tubería de derivación. A medida que el refrigerante se calienta, los termostatos se abren y la mayor parte del refrigerante fluye al radiador. Una parte del refrigerante es enviado a la caja de cojinetes del turbocompresor y después de vuelta al radiador. Desde el radiador, el refrigerante va de nuevo a la admisión de la bomba de agua. La bomba de agua del sistema del postenfriador se encuentra en la esquina delantera izquierda del motor. El refrigerante fluye desde la bomba de agua a través del postenfriador y del enfriador del aceite hidráulico y vuelve al radiador. Desde el radiador, el refrigerante va nuevamente a la admisión de la bomba de agua. Este sistema no está equipado con termostatos. Si el motor está equipado con un ventilador de velocidad variable, el ECM del motor regula la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador varía de acuerdo con la temperatura del motor. El ECM envía una señal a la válvula del solenoide de control del ventilador de velocidad variable. La presión del aceite del motor conecta un embrague según se necesite para cambiar la velocidad del ventilador. Un sensor de velocidad ubicado detrás de la polea del ventilador informa al ECM de la velocidad real del ventilador. Esta característica puede desactivarse usando la herramienta de servicio ET.
Al desactivarse, la velocidad del ventilador se pone en máximo. Cuando el compresor del aire acondicionado está funcionando, el interruptor de presión del aire acondicionado envía una señal al SM para ajustar el ventilador de velocidad variable a máximo. El sistema de lubricación del motor empieza en la bomba del aceite montada en el lado derecho del motor. La bomba de aceite del motor saca aceite del colector a través de una rejilla. El aceite del motor fluye de la bomba a través de una válvula de derivación del enfriador de aceite del motor al enfriador de aceite del motor. El enfriador del aceite del motor está en el lado derecho del bloque del motor. Una válvula de derivación permite que el aceite fluya al sistema de lubricación durante los arranques en frío. Cuando el aceite está espeso o cuando el enfriador del aceite del motor está taponado. El aceite fluye del enfriador del aceite del motor a los filtros de aceite en el lado izquierdo del motor. Se pueden tomar muestras de aceite del motor en la toma para el análisis programado de aceite que está en la base del filtro de aceite. De los filtros de aceite, el aceite fluye al bloque del motor y a los turbocompresores. Hay un sensor de la presión del aceite del motor en cada lado de la base del filtro de aceite. Juntos, esos dos sensores informan al operador de la presión del aceite del motor o si el filtro de aceite del motor está obstruido. El nivel de aceite del motor se verifica en la varilla medidora y, cuando es necesario, se añade aceite de motor en este lugar. Si la máquina está equipada con un sistema de prelubricación del motor, la bomba, el motor y el relé están ubicados en el lado derecho del bastidor cerca del motor. La prelubricación del motor está controlada por los módulos de control del motor y de la transmisión. Si está equipado con el sistema de renovación de aceite del motor, los componentes se encuentran en el lado derecho del motor. El aceite fluye del bloque del motor a través del filtro de aceite a un múltiple del solenoide. Del múltiple del solenoide, el aceite fluye al lado de retorno del regulador de la presión de combustible y vuelve al tanque de combustible con el combustible de retorno. El aceite se mezcla con el combustible en el tanque de combustible y fluye a los inyectores E, U, I para que se queme con el combustible. Se debe tener mucho cuidado con el nivel de aceite del motor y con los requisitos de mantenimiento cuando se usa el sistema de renovación de aceite. El aire exterior entra al motor por los antefiltros que remueven las partículas más grandes de suciedad. El aire fluye entonces desde los antefiltros por los filtros de aire primario y secundario hasta los turbocompresores. Los indicadores de restricción de los filtros de aire están justo debajo de las cajas de los filtros de aire. Si el pistón amarillo está en la zona roja, indicando que los filtros de aire están obstruidos, se debe dar servicio a los filtros de aire. El motor 3516B está equipado con un sistema de turbocompresores en serie. El aire limpio de los filtros entra en los turbocompresores de baja presión y más grandes. El aire comprimido de los turbocompresores de baja presión entra en los turbocompresores de alta presión más pequeños. Después de la compresión adicional por los turbocompresores de alta presión, el aire fluye al postenfriador. Después de que el aire es enfriado por el postenfriador, el aire fluye a los cilindros y se mezcla con el combustible para la combustión. Una válvula de derivación del escape o compuerta de salida impide la presión de refuerzo excesiva desviando los gases de escape de los turbocompresores. La válvula de derivación es controlada por el SM del motor a través de la válvula del solenoide de la compuerta de salida. Si la presión de refuerzo sobrepasa un valor predeterminado,
El SM del motor abrirá el solenoide de la compuerta de salida y enviará presión de aire para abrir la válvula de derivación del escape. Cuando la válvula de derivación del escape está abierta, el escape en el lado de la turbina de los turbocompresores se desvía a través del silenciador. La desviación de la presión de escape de la turbina hace que los turbocompresores disminuyan la velocidad y que reduzcan la presión de refuerzo a los cilindros. La bomba de combustible está ubicada a la derecha del motor y está montada en la parte trasera de la bomba de aceite. La bomba de combustible saca combustible del tanque de combustible a través del filtro de combustible primario. El combustible fluye de la bomba de combustible al ECM del motor para enfriarse y luego a los filtros de combustible secundarios en el lado izquierdo del motor. De la base de los filtros de combustible secundarios, el combustible fluye continuamente alrededor de cada inyector unitario electrónico o EUI. La bomba de cebado de combustible se encuentra encima de los filtros de combustible secundarios. El combustible de retorno de los inyectores fluye a través del regulador de presión de combustible ubicado delante y a la derecha del motor antes de volver al tanque de combustible. El regulador de la presión de combustible mantiene la presión de combustible en el sistema de combustible. El motor envía potencia al tren de fuerza a través del convertidor de par que se encuentra en la parte trasera del motor. La caja del convertidor de par es el sumidero de aceite para el convertidor de par y el suministro de aceite de la transmisión. Las mirillas en el lado de la caja del convertidor de par se usan para comprobar el nivel de aceite para el convertidor de par y la transmisión. Hay una bomba de 4 secciones del convertidor de par y de la transmisión en la parte trasera del convertidor de par. Las 4 secciones, desde delante hacia atrás, son: recuperación de la transmisión, carga del convertidor de par, carga de la transmisión, lubricación de la transmisión. El aceite fluye de la sección de carga del convertidor de par de la bomba al filtro de carga del convertidor de par ubicado en la parte delantera del tanque hidráulico. El aceite fluye del filtro de carga del convertidor de par a la válvula de alivio de admisión montada en el convertidor de par. La válvula de alivio de admisión protege el convertidor de par, limitando la presión del aceite de suministro al convertidor. La presión de admisión del convertidor de par puede medirse en esta válvula quitando un tapón e instalando un toma de presión. Después de fluir por la válvula de alivio de admisión, el aceite entra en el convertidor de par para crear el acoplamiento del fluido. Luego, el aceite cae al fondo de la caja o pasa por la válvula de alivio de salida del convertidor de par. En esta toma se puede medir la presión de alivio de salida. La mayor parte del aceite que fluye de la válvula de alivio de salida del convertidor de par fluye a través de una rejilla de salida al enfriador del aceite del convertidor de par y de la transmisión ubicado en el lado derecho del motor. El aceite fluye de vuelta desde el enfriador de aceite a la caja del convertidor de par. La bomba de carga de la transmisión suministra aceite a la válvula de traba del convertidor de par. Cuando el solenoide de traba, ubicado en la caja de la transmisión, es energizado por el control de la transmisión, la válvula suministra aceite para conectar el embrague de traba en el convertidor de par. El embrague de traba permite que la máquina opere en mando directo para mantener al mínimo las pérdidas de potencia. En esta toma se puede medir la presión del embrague de traba del convertidor de par. Se envía energía desde el convertidor de par a los engranajes de transferencia que están montados en la transmisión. El aceite de lubricación de la transmisión fluye a través de los engranajes de transferencia y de la transmisión para enfriar y lubricar los componentes internos.
La transmisión en el 793C tiene 6 velocidades de avance y una velocidad de retroceso. Veamos el flujo de aceite por la transmisión. 3 de las 4 bombas en la parte trasera del convertidor de par suministran aceite para el circuito hidráulico de la transmisión. El aceite fluye desde la sección de carga de la bomba al filtro de carga de la transmisión. Desde el filtro, el aceite fluye en 2 direcciones: a la válvula del embrague de traba del convertidor de par, ubicada en la parte superior del convertidor de par, y a las válvulas de control de la transmisión ubicadas en la parte superior de la transmisión. Las muestras de aceite del convertidor de par y de la transmisión pueden tomarse en la toma de análisis programado de aceite en el filtro del aceite de la transmisión. La sección de recuperación de la transmisión de la bomba obtiene aceite de las rejillas magnéticas ubicadas en la parte inferior de la caja de la transmisión. El aceite recuperado es entonces dirigido hacia la caja del convertidor de par a través de la rejilla de retorno del aceite de la transmisión, ubicada detrás de una tapa en la caja del convertidor de par. La sección de lubricación de la transmisión de la bomba suministra aceite de lubricación a los engranajes de transferencia y a los planetarios de la transmisión para enfriar y lubricar los componentes internos. La bomba de carga de la transmisión suministra aceite al grupo de válvula de control de la transmisión y a las válvulas de solenoide de cambio ascendente, de cambio descendente y de traba en la transmisión. El aceite de carga de exceso cae al fondo de la caja de la transmisión para ser recuperado o fluye al circuito del convertidor de par. El solenoide del embrague de traba del convertidor de par es energizado por el control de la transmisión cuando se necesita mando directo. El aceite de suministro de la bomba de carga de la transmisión fluye a la válvula de control del embrague de traba para conectar el embrague de traba. La válvula de alivio de la presión de carga es parte del grupo de válvula de control de la transmisión. La válvula de alivio limita la presión máxima en el circuito de carga de la transmisión. En esta toma se puede medir la presión de carga de la transmisión. El grupo de válvula de control de la transmisión está montada en la parte superior de la transmisión. Hay una válvula de reducción de la modulación por cada embrague en la transmisión. Esta característica proporciona control individual de la presión y del tiempo necesario para conectar y desconectar cada embrague. Este diseño se conoce como modulación individual del embrague o ICM. Se usa una válvula de reducción de modulación adicional en la estación D para controlar el ajuste de alivio de 2 etapas para la presión de suministro del embrague. Las presiones del embrague de la transmisión se miden en las tomas de presión en la parte superior de la válvula de control. El propósito del control de la transmisión programable electrónico y de segunda generación, o EPTC2, es determinar la velocidad deseada de la transmisión y energizar solenoides para hacer cambios ascendentes o descendentes según sea necesario, basándose en la información tanto del operador como de la máquina. El EPTC2 recibe información de varios componentes de entrada, tales como el interruptor de la palanca de cambios, el sensor de velocidad de salida de la transmisión o TOS, el interruptor de velocidad de la transmisión y el sensor de la palanca de levantamiento. Basándose en la información de entrada, el EPTC2 determina si la transmisión debe subir o bajar de marcha, conectar el embrague de traba o limitar la gama de velocidades de la transmisión. Estas acciones se llevan a cabo enviando señales a varios componentes de salida. Numerosos componentes de salida informan al módulo de control sobre el estado de la máquina. Los componentes de entrada son de tipo interruptor y de tipo sensor. Veamos las señales de entrada que recibe el módulo de control EPTC2. Las señales de entrada son suministradas por
El interruptor de la palanca de cambios. El interruptor de la presión del freno de servicio o del retardador. El interruptor de la presión del freno de estacionamiento o secundario. El sensor de la palanca de levantamiento. El interruptor de caja levantada. El interruptor de arranque. El sensor de velocidad del motor. El sensor de la velocidad de salida del convertidor. Los interruptores de servicio de ajustar y borrar. El sensor de la velocidad de salida de la transmisión. El interruptor de velocidad de la transmisión y el código de identificación de la máquina. El interruptor de la palanca de cambios señala al módulo de control la posición de velocidad que ha sido seleccionada por el operador. El interruptor de la palanca de cambios se conecta mecánicamente a la palanca del selector en la consola de cambios. El interruptor de la presión de los frenos de servicio y del retardador señala al módulo de control cuando se aplican los frenos de servicio o cuando se usa el retardador. El módulo de control inicia entonces la función de cambio descendente rápido y la función de cambio descendente. El interruptor de presión de los frenos de servicio y del retardador se conecta a las tuberías de aire del freno en el compartimiento detrás de la cabina. El interruptor de presión de los frenos de estacionamiento y secundario señala al módulo de control cuando se aplica el freno secundario o de estacionamiento. El módulo de control inicia entonces la función de cambio descendente rápido. El interruptor de presión del freno secundario y de estacionamiento está conectado a las tuberías de aire del freno de estacionamiento. El sensor de la palanca de levantamiento señala al módulo de control cuando el operador levanta la caja del camión. El módulo inicia entonces la función de neutralizador de retroceso. El sensor de la palanca de levantamiento también controla todas las operaciones del sistema de levantamiento a través de varias señales de entrada del ciclo de trabajo en el EPTC2. El interruptor de caja levantada está formado por dos componentes: un interruptor montado en el bastidor y un imán montado en la caja. El interruptor señala al módulo de control que la caja de la máquina está levantada. El módulo de control inicia entonces la función de límite de marcha con caja levantada. El interruptor de la llave de contacto señala al módulo de control cuando el operador gira el interruptor a la posición de arranque. El módulo de control inicia entonces las funciones de arranque en neutral y de prelubricación. El sensor de velocidad del motor envía una señal al módulo de control que indica las revoluciones por minuto del motor. Esta señal, junto con la señal del sensor de la velocidad de salida del convertidor de par, es un parámetro que el módulo de control usa para calcular el deslizamiento del embrague de traba del convertidor de par. El sensor de velocidad de salida del convertidor de par envía una señal al módulo de control que indica la velocidad del convertidor de par. Esta señal, junto con la señal del sensor de velocidad del motor, es un parámetro que el módulo de control usa para calcular el deslizamiento del embrague de traba del convertidor de par. Se usan los interruptores de servicio para acceder al EPTC2 para obtener la información de diagnóstico almacenada y la de ocurrencias y para programar las funciones de límite de velocidad superior de la transmisión. Los interruptores están marcados con una S para ajustar y con una C para borrar. El sensor de velocidad de salida de la transmisión transmite las revoluciones por minuto del eje de salida de la transmisión al módulo de control. Esta señal es el parámetro principal que el módulo de control usa para determinar cuándo cambiar de marcha. El sensor se encuentra en los engranajes de transferencia de entrada. La señal de la velocidad de salida también es usada por el módulo de control para prevenir un estado de exceso de velocidad del motor. El módulo de control sube la marcha de la transmisión hasta una velocidad superior a la seleccionada por la palanca de cambios
si la velocidad de salida alcanza un valor peligroso. El interruptor de marchas de la transmisión indica al módulo de control la marcha de la transmisión que está seleccionada. El interruptor de marchas de la transmisión está mecánicamente conectado al accionador rotatorio. El módulo de control recibe la información de identificación de la máquina desde las conexiones permanentes en el mazo de cables de máquina. El módulo de control opera de acuerdo con el estado, ya sea abierto o a tierra, de las entradas de los códigos del mazo de cables. Las salidas del módulo de control son señales eléctricas que crean una acción, proporcionan información a otros dispositivos o suministran potencia a los sensores. Veamos las salidas del módulo de control. Las salidas son las señales a los solenoides de cambio ascendente o descendente, al solenoide de traba, al enlace de datos, CAT, al solenoide del motor de arranque y a los relés del sistema de levantamiento. El módulo de control envía una señal al solenoide de cambio ascendente o descendente para hacer el cambio en la transmisión. También envía una señal al solenoide de traba para controlar eléctricamente la función de mando directo. Los solenoides están ubicados en el grupo de control hidráulico de la transmisión. La finalidad del enlace de datos, CAT, es comunicarse con otros módulos de control electrónico en la máquina. El conector del enlace de datos CAT para herramientas de servicio se encuentra detrás del asiento del operador. El módulo de control indica al BIMS, a través del enlace de datos CAT, la marcha de la transmisión que está actualmente en uso. El BIMS muestra la información al operador. Cuando la llave está en la posición de arranque y la máquina está en neutral, con el freno de estacionamiento conectado, el módulo de control energiza el solenoide de arranque neumático para activar el arranque del motor. El solenoide está montado en el bastidor izquierdo de la máquina. Si es necesaria la prelubricación del aceite del motor, el control de la transmisión no energizará el solenoide de arranque neumático hasta que el ECM del motor indique que la prelubricación se ha completado. Si se necesita inyectar éter, el ECM del motor energizará los relés de la inyección de éter mientras el motor está girando. Cuando la palanca de levantamiento está en la posición levantar, bajar o libre, el control de la transmisión energiza uno o dos relés para controlar las funciones de la válvula de levantamiento. Aunque no es realmente una salida del EPTC2, la ventana de diagnóstico ubicada en la parte delantera del módulo de control proporciona varios diagnósticos y capacidades de programación. Se muestra la modalidad 0 que indica los códigos de diagnóstico. Desde la transmisión, el diferencial envía potencia a las ruedas traseras. El diferencial distribuye esta potencia a 90 grados por dos ejes a los mandos finales. En el eje trasero se usan mirillas para comprobar el nivel de aceite dentro del eje. Un respiradero en el eje trasero impide que se acumule presión en la caja del eje. La bomba de enfriamiento del eje trasero saca aceite del fondo de la caja del eje trasero a través de una rejilla de succión. Una cubierta protectora de fibra de vidrio que rodea la porción inferior de la corona reduce la temperatura del aceite del eje trasero en viajes largos, reduciendo la cantidad de aceite que es salpicada por la corona. El aceite de enfriamiento del eje trasero fluye de la bomba por la válvula de control de la presión y del flujo y por el filtro de enfriamiento montado en el eje trasero. El aceite vuelve entonces a la válvula de control de la presión y del flujo en la parte superior del eje trasero. La válvula de control de la presión y del flujo del eje trasero distribuye el flujo de aceite a los cojinetes de la rueda trasera y a los cojinetes de diferencial. Desde el diferencial, el flujo de potencia es enviado a través